Hay historias que simplemente desafían toda lógica. Y la que vamos a ver hoy es, sin duda, una de ellas. Es la historia de dos presidentes de Estados Unidos, sí, pero separados por un siglo exacto. Sus vidas y, sobre todo, sus muertes están conectadas por una serie de paralelismos tan precisos que de verdad parecen cosa del destino. A ver, todo empieza con un patrón que es imposiblemente perfecto. Y no hablamos de aproximaciones, es un eco exacto, 100 años. Fijaos, Abraham Lincoln es elegido para el Congreso en 1846 y John F. Kennedy, pues en 1946, 100 años justos. Lincoln llega a la presidencia en 1860, Kennedy en 1960. Es que es clavado. Este patrón de los 100 años es, digamos, la base de todo este misterio. Pero es solo la primera capa, porque a medida que vayamos profundizando, vamos a ver cómo esta red de coincidencias se vuelve cada vez más y más compleja, y la verdad, bastante inquietante. Pero claro, el eco va mucho más allá de las fechas, resuena en lo más importante, en el núcleo de sus presidencias. Ambos se encontraron con una nación completamente dividida, y los dos se convirtieron en auténticos defensores de los derechos civiles, desafiando el orden establecido en momentos de una tensión social brutal. Y es justo al final de sus vidas donde este eco histórico se vuelve siniestro. Es casi como si ambos estuvieran leyendo el mismo guión, una tragedia escrita con un siglo de antelación. Y esto es quizá lo más escalofriante. Parece que ambos sabían lo que les esperaba. Y no era un simple miedo, era una certeza, una especie de premonición tan clara que la compartieron con la gente más cercana justo antes de que todo pasara. El mismo día de su muerte, Lincoln verbalizó su destino con una calma que de verdad pone los pelos de punta, como si aceptara algo que él ya veía inevitable. Y 100 años después, la historia se repite de una forma alucinante. Horas antes de ir a Dallas, Kennedy describió con una precisión casi profética el método exacto que usarían para matarlo. Sus palabras se han convertido en una de las coincidencias más perturbadoras de toda la historia. Y cuando llegó el momento, los detalles se alinearon con una simetría macabra. Ambos asesinados en viernes, ambos acompañados por sus esposas, y ambos por un disparo mortal en la cabeza por la espalda. Es que es idéntico. Pero ojo, que estas simetrías no se acaban con los dos presidentes. Es como si fueran ondas expansivas. Los paralelismos se extienden y alcanzan a todos los personajes clave de estas dos tragedias. El patrón de los 100 años vuelve a aparecer, pero esta vez con sus asesinos. John Wilkes Booth, nacido en 1839. Lee Harvey Oswald, nacido exactamente un siglo después, en 1939. Y ambos del sur. Es como si la historia hubiese elegido a sus villanos del mismo molde. Y aquí la cosa se pone todavía más rara, si cabe, porque la simetría se invierte creando una especie de reflejo casi perfecto. Atentos a esto. Booth comete el crimen en un teatro y se esconde en un almacén. 100 años después, Oswald dispara desde un almacén y se esconde en un teatro. Es una inversión de escenarios tan precisa que parece sacada de una novela. La historia parece que incluso se pone a jugar con los nombres. El secretario de Lincoln, que se apellidaba Kennedy, le suplicó que no fuera al teatro. Y el secretario de Kennedy, de apellido Lincoln, le advirtió que no viajara a Dallas. En ambos casos hicieron caso omiso. El resto es historia. Y entonces, llegamos a la coincidencia que lo sella todo, la que une los dos asesinatos con un solo nombre, Ford. Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford. Kennedy en un coche modelo Lincoln fabricado por Ford. Es simplemente increíble. Pero es que ni siquiera la muerte pudo parar este patrón. La sombra de este eco de 100 años se proyectó sobre sus sucesores, como si la historia se negara a romper el ciclo. A ver, atentos. Ambos presidentes fueron sucedidos por un demócrata del sur apellidado Johnson. Andrew Johnson, el sucesor de Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, el de Kennedy, nació exactamente 100 años después, en 1908. Y por si fuera poco, los dos habían sido senadores antes de llegar a la vicepresidencia. Y el paralelismo final une el destino de los asesinos. Tanto Booth como Oswald fueron silenciados antes de que pudieran ser juzgados. Sus muertes tan prematuras dejaron un vacío enorme de justicia. Y claro, se convirtieron en la semilla de muchísimas teorías de la conspiración que, siguen vivas a día de hoy. Y ya para terminar, el patrón baja al nivel más básico de todos, los nombres y los números. Y es aquí donde la historia ya parece escrita por un guionista cósmico con una obsesión por la simetría. Fijaos bien en esto. Los apellidos de los presidentes Lincoln y Kennedy, 7 letras cada uno. Los nombres completos de sus sucesores, Andrew Johnson y Lyndon Johnson, 13 letras cada uno.
¿Y los nombres completos de sus asesinos, John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, 15 letras cada uno? ¿Es un patrón numérico? Perfecto. Incluso las tragedias más personales se repiten. Ambas primeras damas sufrieron la terrible pérdida de un hijo mientras vivían en la Casa Blanca. Y después de las muertes de los presidentes, el misterio se hace aún más profundo. Tanto el hijo de Lincoln, Robert, como el hermano de Kennedy, Robert, destruyeron documentos privados. De hecho, Robert Lincoln llegó a insinuar que esos papeles implicaban a un alto cargo de la administración de su padre, dejando una sombra de encubrimiento sobre toda la historia. Al final, claro, nos enfrentamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es todo esto? ¿Son simples coincidencias? ¿Un juego del azar estadísticamente loco? ¿O estamos viendo los hilos de un patrón mucho más profundo? Una prueba de que la historia, a veces, rima de las formas más misteriosas e inexplicables. La respuesta, la verdad, quizá no esté en los libros de historia, sino en los propios límites de lo que podemos llegar a comprender.